Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cómo estáis hoy? Espero que genial y con muchísimas ganas porque hoy vamos a hablar de un tema que sé que os apasiona, un tema que lleva meses, incluso años, dando que hablar y que ha generado una enorme expectación. Si lo habéis adivinado, vamos a hablar de Yaman y Demet, de su posible reencuentro ante las cámaras, y de si esta vez, en Italia, la magia podrá resurgir. ¿Funcionará? ¿Será un éxito? ¿O será un fracaso estrepitoso? Vamos a analizarlo a fondo, a desgranar todos los detalles y a dar mi humilde opinión. Pero antes de empezar, como siempre, os recuerdo que si os gusta este tipo de contenido, si os interesa el mundo de las series turcas, el salseo de las parejas de actores, y todo lo relacionado con el espectáculo, no olvidéis suscribiros al canal, activar la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos, y darle un buen like si os gusta este tema. Así me ayudáis un montón a seguir creando contenido que os interese. Así que manos a la obra y vamos a empezar. Bien, empecemos por el principio. Yaman y Demet, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas, especialmente después de su arrollador éxito en Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocemos en España. La química entre ellos era innegable, la pantalla ardía cada vez que compartían escena, y no solo eso, la química trascendió la pantalla, alimentando rumores y esperanzas de un romance en la vida real. Rumores que nunca se confirmaron del todo, pero que tampoco se desmintieron categóricamente, dejando a los fans en un constante estado de ilusión. Después de Erkenci Kuş, ambos siguieron caminos separados, protagonizando otros proyectos y experimentando diferentes etapas en sus vidas personales. Yaman se mudó a Italia, donde ha estado trabajando en diferentes proyectos, incluyendo Viola come il mare, mientras que Demet ha seguido cosechando éxitos en Turquía. Sin embargo, la sombra de Erkenci Kuş siempre ha estado presente, y la pregunta que todos se hacían era, ¿volverán a trabajar juntos algún día? Y ahora, parece que ese día podría estar más cerca de lo que pensamos. Los rumores de un posible reencuentro en Italia han ido creciendo en las últimas semanas, alimentados por diferentes fuentes y comentarios en redes sociales. Se habla de un nuevo proyecto, una serie o película, producida en Italia, donde ambos tendrían roles protagónicos. Todavía no hay confirmación oficial, pero la simple posibilidad ya ha desatado la locura entre los fans. ¿Pero por qué Italia? ¿Por qué este reencuentro se produciría en tierras italianas y no en Turquía? Bueno, hay varias razones que podrían explicar esta decisión. En primer lugar, la presencia de Yaman en Italia es un factor clave. El actor se ha consolidado como una estrella allí, y tiene una buena relación con los productores y directores italianos. Además, Italia ofrece un entorno diferente con paisajes espectaculares y una cultura rica que podría añadir un atractivo extra al proyecto. Pensemos en los viñedos de la Toscana, las calles empedradas de Roma, o la costa amalfitana, escenarios que harían cualquier romance aún más cinematográfico. En segundo lugar, trabajar en Italia podría ser una estrategia para evitar la presión mediática y la expectación que generaría un reencuentro en Turquía. En Italia, tendrían más libertad para trabajar a su ritmo, sin estar constantemente asediados por los paparazzi y los fans. Esto podría ser beneficioso para su relación personal y profesional, permitiéndoles concentrarse en el trabajo y evitar distracciones innecesarias. Imaginen la diferencia entre trabajar en el bullicio de Estambul, donde cada movimiento sería analizado al milímetro, y hacerlo en la relativa tranquilidad de un estudio en Roma o Florencia. Pero, dejando a un lado el dónde, la pregunta clave es, ¿funcionará? ¿Será un éxito este reencuentro ante las cámaras? Bueno, yo creo que hay varios factores que podrían influir en el resultado. El primero y más importante es la calidad del proyecto. Si la historia es buena, si los personajes están bien construidos, y si la dirección es sólida, el reencuentro tendría muchas posibilidades de éxito. Los fans quieren ver una historia que les enganche, que les emocione, y que les haga volver a sentir la magia de Erkenci Kuş. Si el proyecto no está a la altura de las expectativas, el reencuentro podría convertirse en un fracaso. No basta con juntar a dos estrellas, la trama debe ser original, bien escrita, y capaz de mantener al público cautivado desde el primer episodio. El segundo factor es la química entre Yaman y Demet. Como dije antes, la química entre ellos era innegable en Erkenci Kuş, pero eso fue hace años. ¿Seguirán teniendo esa misma conexión? ¿Habrá cambiado su relación con el tiempo? Es importante que puedan recuperar esa chispa, esa complicidad que tanto gustó a los fans.
Si no lo logran, el reencuentro podría resultar frío y artificial. Rec. Recordemos que la magia de Erkenci-Kus no solo radicaba en la belleza de sus protagonistas, sino en la naturalidad y la intensidad de su conexión en pantalla. El tercer factor es la dirección. Un buen director puede sacar lo mejor de los actores, guiarlos y ayudarlos a construir personajes creíbles y emocionantes. Es fundamental que el director entienda la dinámica entre Yaman y Demet, y que sepa cómo aprovecharla al máximo. Un mal director podría arruinar el reencuentro, incluso si la historia y los actores son buenos. Un director que no comprenda la química entre ellos, o que intente forzar una narrativa que no fluye naturalmente, podría condenar el proyecto al fracaso. El cuarto factor es la promoción. Una buena campaña de promoción puede generar mucha expectación y atraer a una gran audiencia. Es importante que los productores sepan cómo vender el reencuentro, destacar los puntos fuertes del proyecto y crear interés entre los fans. Una mala promoción podría pasar desapercibida, incluso si el proyecto es bueno. Piensen en la cantidad de series y películas que se estrenan cada año. Para destacar, es fundamental una campaña de marketing creativa y efectiva que llegue al público objetivo. Y por último, el quinto factor es el público. Al final, el éxito de un proyecto depende del público. Si los fans están entusiasmados con el reencuentro, si apoyan el proyecto y si lo recomiendan a sus amigos, el éxito está casi asegurado. Pero si los fans no están convencidos, si no les gusta la historia o si no ven la química entre los actores, el reencuentro podría ser un fracaso. La opinión del público es crucial, y su apoyo puede ser el factor determinante entre el éxito y el olvido. En mi opinión, creo que el reencuentro tiene muchas posibilidades de funcionar. Yaman y Demet son dos actores talentosos y carismáticos, y tienen una gran base de fans en todo el mundo. Si el proyecto es bueno, si logran recuperar la química de Erkenci-Kus, y si la promoción es efectiva, creo que el reencuentro podría ser un gran éxito. Además, ambos han madurado como actores y personas, lo que podría aportar una nueva dimensión a su trabajo conjunto. Además, creo que el hecho de que el reencuentro se produzca en Italia añade un atractivo extra al proyecto. Italia es un país hermoso con una rica cultura y una larga tradición cinematográfica. El entorno podría inspirar a los actores y añadir un toque de magia a la historia. Podríamos imaginar una historia de amor ambientada en los viñedos de la Toscana, o un drama familiar en las calles de Roma. Las posibilidades son infinitas. Sin embargo, también hay que ser realistas. El éxito no está garantizado. Hay muchos factores que podrían salir mal, y el reencuentro podría convertirse en un fracaso. Es importante que los productores sean conscientes de estos riesgos y que tomen medidas para mitigarlos. Por ejemplo, podrían realizar pruebas de química entre los actores antes de comenzar el rodaje, o contratar a un director que tenga experiencia en trabajar con parejas de actores. Pero más allá de los factores técnicos y logísticos, también hay que considerar el factor personal. Yaman y Demet son seres humanos, y han pasado por muchas cosas desde que trabajaron juntos en Erkenci-Kus. ¿Cómo ha afectado el tiempo a su relación? ¿Están dispuestos a revivir la intensidad de su conexión en pantalla? Estas son preguntas que solo ellos pueden responder. Además, la presión mediática podría ser un factor importante a considerar. Los fans estarán observando cada movimiento de Yaman y Demet, y cualquier rumor o especulación podría afectar al proyecto. Es importante que los actores puedan mantener una actitud profesional y evitar que la presión mediática interfiera con su trabajo. En definitiva, creo que el reencuentro de Yaman y Demet en Italia es una apuesta arriesgada, pero con un gran potencial. Si todo sale bien, podría ser uno de los eventos televisivos del año. Pero si algo sale mal, podría ser un fracaso estrepitoso. Solo el tiempo dirá qué ocurrirá. Y como sé que os encanta especular, déjenme darles algunas ideas de lo que podría ser este proyecto. Podríamos estar hablando de una comedia romántica al estilo Vacaciones en Roma, con Yaman y Demet interpretando a dos turistas que se enamoran en la ciudad eterna. O tal vez, un drama histórico ambientado en la época del Renacimiento, donde ambos serían miembros de dos familias rivales. Incluso podríamos imaginarnos un thriller psicológico, con Yaman y Demet interpretando a dos detectives que investigan un misterioso asesinato en Venecia. Las posibilidades son infinitas y la elección del género y la trama será crucial para determinar el éxito del proyecto. Personalmente me encantaría verlos en una comedia romántica ligera y divertida, que nos recuerde la magia de Erkenci-Kus, pero con un toque italiano.
Imaginen las escenas en la playa, los paseos en Vespa, y las cenas románticas a la luz de las velas. Sería un sueño hecho realidad. Pero independientemente del género y la trama, lo más importante es que la historia sea auténtica y que los personajes sean creíbles. Los fans no quieren ver una copia de Erkencicus, quieren ver algo nuevo, algo fresco, algo que les sorprenda y les emocione. Y creo que Yaman y Demet tienen el talento y el carisma para ofrecerles eso. Y ahora, me gustaría saber vuestra opinión. ¿Creéis que el reencuentro de Yaman y Demet en Italia funcionará? ¿Tenéis ganas de verlos juntos de nuevo? ¿Qué tipo de historia os gustaría ver? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, me encanta leer vuestras opiniones y saber qué pensáis. ¿Les gustaría una comedia romántica, un drama histórico, o un thriller psicológico? ¿O tienen alguna otra idea en mente? En resumen, hemos hablado del posible reencuentro de Yaman y Demet en Italia, de los factores que podrían influir en su éxito o fracaso, y de mi opinión personal al respecto. Hemos analizado la importancia de la calidad del proyecto, la química entre los actores, la dirección, la promoción y el público. Y hemos concluido que aunque es una apuesta arriesgada, el reencuentro tiene muchas posibilidades de funcionar. También hemos especulado sobre el posible género y la trama del proyecto, y hemos compartido nuestras expectativas y deseos. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante y entretenido. Me ha encantado compartir mi opinión con vosotros y leer vuestros comentarios. Recuerden que esto es solo una especulación, y que aún no hay confirmación oficial sobre el reencuentro. Pero como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Antes de despedirme os recuerdo que si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle un buen like, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Así me ayudáis un montón a seguir creando contenido que os interese. Y por supuesto, no olvidéis dejar vuestros comentarios aquí abajo, quiero saber qué pensáis sobre este tema. ¿Qué pensáis que pasará? ¿Volveremos a ver a Yaman y Demet juntos en pantalla? Quiero saberlo todo. Hasta la próxima. Y recordad, seguid soñando, seguid riendo y seguid disfrutando de la vida. Os quiero. Y no olviden estar atentos a mi canal para más noticias y actualizaciones sobre este emocionante tema. Hasta la próxima.